Hoy te platicaré del operativo de la Marina en presunta casa de seguridad de Los Chapitos. La madrugada del 9 de febrero, elementos federales hicieron un fuerte operativo en Culiacán, Sinaloa, donde detuvieron a José Guadalupe Tapia, acusado de ser operador y compadre del Mayo Zambada. Sin embargo, tras el operativo, los habitantes de Culiacán siguieron reportando la permanencia de fuerzas federales y el sobrevuelo de la ciudad en helicópteros. Horas más tarde, se reveló que hubo un segundo operativo al día siguiente, ahora en una presunta casa de seguridad en donde le fue arrebatado un arsenal a Los Chapitos. En este video te platicaré de lo que pasó después del primer operativo y de lo asegurado en ese domicilio en Culiacán. Bienvenidos, el Caporal del 11 de febrero, comenzamos. Horas después de que fue detenido un operador del Mayo Zambada, fuerzas federales hicieron otro operativo también en Culiacán, Sinaloa, y le quitaron un arsenal a Los Chapitos. Lo que acabas de ver es el último clip del video que te traje a este canal el pasado 9 de febrero. En aquella ocasión te platiqué que a varias horas de un operativo todavía continuaban los sobrevuelos en Culiacán, Sinaloa. Y de alguna manera esta transmisión es la continuación del video del 9 de febrero. Este que te muestro ahora en pantalla fue el video en cuestión. Te voy a dejar el link en la descripción de esta transmisión por si quieres todos los detalles, pero te comparto lo más relevante. En aquella ocasión te platiqué de la detención de José Guadalupe Tapia Quintero, alias el Lupe, señalado de ser compadre y operador de Ismael el Mayo Zambada. Una detención que fue hecha la madrugada de ese 9 de febrero por elementos federales, hace apenas 2 días. Este operativo fue muy aparatoso, hubo una persecución, hubo ráfagas desde un helicóptero hacia un vehículo, pero a pesar de ello no fue reportado ni un solo herido y ni un solo abatido. Solo fue confirmada la detención de José Guadalupe Tapia y también fue confirmado su traslado a la Ciudad de México. Por cierto, José Guadalupe también está siendo buscado por autoridades estadounidenses, presuntamente por estar a cargo del trasiego de metanfetaminas para el Mayo Zambada por medio de una ruta que abarca Sinaloa y Baja California. La captura de José Guadalupe Tapia ocurrió casi 6 meses después de la detención de su hijo, Eiber Josué Tapia, también en el municipio de Culiacán, Sinaloa. De hecho, en este canal encontrarás 2 videos, uno sobre la detención de Eiber y otro sobre la detención de su padre Guadalupe. Ahora bien, este video que te voy a mostrar a continuación es parte de la movilización del pasado 9 de febrero para detener a José Guadalupe Tapia. Es de la gente a la. No es Lupe Tapia porque va ponchado. Mira ponchado. Le tiraron al carro ese los balazos. Sí. Vea Lupe Tapia. Ella ahí en la presa donde anda. Sí. Mira mal y más que esconden, no lo van a refaguear. ¡Ay! ¡Órale, métese! ¡Métese, véngase! Si quiere para acá, métese. Ay, los pistoleros. Son los pistoleros. Estos últimos operativos del gobierno federal han sido enfocados en contra del cártel de Sinaloa y se han sumado a otros recientes, como por ejemplo el de Gerardo Soberanes, alias el LIC o el G1, acusado de ser operador financiero de los Cabrera afines al Mayo Zambada, o también la detención del mismo hijo de El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán. 2 detenciones que ocurrieron la de Ovidio el 5 de enero y la del G1 el 20 de enero.
todos de este año. Sin embargo, estos operativos se han hecho en un contexto relevante, que es la pelea al interior del cártel de Sinaloa, principalmente por grupos afines a o los Chapitos o a el Mayo Zambada. Recordarás, ambos bandos sostienen una disputa que lleva casi 4 años, que inició en noviembre del año 2019, y en los últimos meses el gobierno federal ha presumido golpes a este grupo delictivo tanto contra afines a un bando como afines al otro bando. La detención de Ovidio Guzmán el 5 de enero, por ejemplo, fue evidentemente contra la estructura de los Chapitos, pues él era una de las principales cabezas de este grupo. De hecho, fuentes federales señalan que tras su captura, Iván Archibaldo fue quien quedó como cabeza principal de esta facción. La detención del G1 el 20 de enero fue en contra del agente del Mayo Zambada, por presumiblemente ser uno de los operadores financieros. Después vino la captura de Guadalupe Tapia, otro operador de El Mayo, pero resulta que horas después de ese operativo, fuerzas federales siguieron sobrevolando Culiacán en helicóptero, y fue en un operativo de la Marina con el apoyo de la Coordinación Nacional Antisecuestros y de la Fiscalía General de la República que dieron con esta casa de seguridad que ves ahora. Y se trata ahora de un operativo en contra de la facción de los Chapitos en el fraccionamiento Bosques del Rey, también en Culiacán. Este aseguramiento fue confirmado por la Secretaría de Marina, que detalló que fueron asegurados 2.600 cartuchos calibre 7.72 milímetros, 1.600 cartuchos calibre 50 capaces de penetrar chalecos antibalas y vehículos blindados, 35 fusiles de asalto conocidos como cuernos de chivo y 33 cargadores, 33 cargadores para armas. Según la Secretaría de la Marina, el arsenal asegurado estaba siendo resguardado por los hermanos Moreno, presuntos operadores de los Chapitos en Culiacán y en Los Mochis. Sin embargo, en el reporte ofrecido por las autoridades no se detalla si hubo personas detenidas. Te voy a mostrar más imágenes de este operativo, pero antes hago una acotación sobre un proceso que está vigente. Hace unas horas, un juez vinculó a proceso a 13 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, detenidos juntos con Ovidio Guzmán el pasado 5 de enero en Culiacán, y acusados estos 13 de enfrentar al ejército para tratar de liberar al hijo del Chapo Guzmán. El juez de control les impuso prisión preventiva, por lo que van a permanecer en el Ceferezo 17 de Buenavista, Tomatlán, en el estado de Michoacán. 7 de los 13 acusados están siendo procesados por portación de armas de fuego, posesión de cartuchos, posesión de cargadores, todos estos de uso exclusivo del ejército. Y los otros 6 restantes están siendo procesados por lo mismo, más delitos contra la salud en modalidad de posesión de marihuana con fines de comercio en su variante de venta. Recordarás, el día de la detención de Ovidio fueron detenidos, además de él, otras 21 personas. Sin embargo, hasta este momento en que estoy haciendo este video, 4 personas han quedado en libertad por ser consideradas ajenas a los hechos. No debieron haber sido detenidas según el criterio del juez. Otras 4 personas fueron dejadas en libertad debido a que, según ha trascendido, la Fiscalía General de la República no presentó datos de pruebas suficientes para que sean imputados. De tal forma que de los 21 detenidos, solamente 13 han podido ser vinculados a proceso. Ahora sí, lo que estás viendo en pantalla son imágenes de todo lo asegurado ayer en la presunta casa de seguridad de los Chapitos en Culiacán, Sinaloa. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.